Señora Secretaria de Estado, Directora del CNI, señor Teniente General, Jefe del MALOC del Ejército de Tierra, excelentísimos señores embajadores, ilustrísimos señores representantes del cuerpo acreditado ante el Reino de España, señora Presidenta de la Fundación Paz y Cooperación, a quien quiero agradecer profundamente que haya patrocinado este desayuno informativo, señor Diego Ojeda, que es nuestro ponente invitado de la Comisión Europea. Muchas gracias por asistir y por acudir a este desayuno en un día importante para la Comisión Europea. Hoy tenemos un nuevo presidente en Hungría, un hombre europeísta que puede hacer mucho para la nueva situación que se enfrenta Europa. El Club Diálogos por la Democracia se ha caracterizado, no ahora, sino desde hace muchos años, en tocar temas de defensa. Yo recuerdo que hacia el año 2003-2004, el que era en ese momento jefe del Estado Mayor de la Defensa, el hoy general de Ejército, Félix Roldán, nos hizo el honor de acudir como ponente invitado a un desayuno informativo. En aquellos momentos era inaudito que las Fuerzas Armadas tuvieran una presencia en un acto civil. Nosotros vimos que la defensa tenía que ser estudiada, analizada, potenciada en la sociedad, para que la sociedad conociera lo que significa la defensa en muchos aspectos, en investigación, en innovación, desarrollo sostenible, creación de puestos de trabajo, etc. Hemos tenido bastantes desayunos cuando en aquellos momentos, repito, no se tenía muy en cuenta la defensa. Hoy son otros momentos, momentos en los que hay muchos actos sobre defensa. Yo recuerdo también que hace 8 o 10 años le entregamos al secretario general de Política de Defensa del Ministerio de Defensa un plan para abordar todo lo que significa la defensa a lo largo y ancho de España. España no es Madrid solo. España es mucho más. Y aquellos ciudadanos y ciudadanas que están en otros lugares de España merecen tener conferencias, coloquios, y es que se explique lo que significa la defensa. Porque ahora, y un poco más adelante, cuando tengamos presupuesto, va a haber que plantear el presupuesto dentro de la partida presupuestaria de defensa. Hoy nadie quiere hablar de ese tema, nadie quiere hablar. ¿Por qué? Porque son temas que afectan mucho al mundo electoral. Si saliéramos hoy a la calle, primeras personas que pasan, le preguntáramos ¿qué piensan ustedes sobre los presupuestos? ¿Debe haber más dinero, más gasto en defensa o por el contrario llevarlo a partidas como son la vivienda, como es la sanidad, como es la educación? Yo estoy seguro que la mayor parte de la gente diría que hay que llevarlo a gasto social. Y gasto social es efectivamente vivienda, sanidad, educación, etc. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas personas,
muchas de ellas, de las que están aquí, y otras muchas que no han podido venir, en fin, etcétera, nos han pedido que acuda a este acto. Ya lo hizo hace un año y pico la secretaria de Estado de Defensa. Las condiciones geopolíticas han cambiado mucho en un año y pico y merece la pena que evidentemente la secretaria de Estado de Defensa, como corresponde a llevar toda la cuestión de la industria de defensa, debe participar en un acto como este. Nos han dicho que están viendo fechas y yo espero que sea pronto. Otro de los temas que a mí me parece muy importante señalar: ¿de verdad creen ustedes que el presidente de Estados Unidos va a salirse de la OTAN? Yo pienso que no se va a salir. Sería un enorme problema para Europa que Estados Unidos saliera de la OTAN, porque con los problemas que pueda haber, las dificultades, etcétera, España es un país aliado y socio de la OTAN y aliado de Estados Unidos. Y por consiguiente debe mantenerse Estados Unidos en la OTAN. Sería un enorme perjuicio para Europa, porque evidentemente si Estados Unidos se ausenta, Europa tendría dificultades, en primer lugar, de tipo financiero. Ya está costando bastante pasar del 0,9% en gasto en defensa al 2,1% que hoy tenemos. Y eso lo ha hecho, hay que señalarlo bien, el nuevo gobierno, el actual gobierno. Porque en el año 18 teníamos 0,9% de gasto en defensa y hoy tenemos el 2,1%. Pero no es esto suficiente. Tenemos que llegar a 3,5% por lo menos en poco tiempo. ¿Cómo va a recibir la sociedad este aumento en defensa? Yo creo que es necesario, como decía antes, proyectar sobre la sociedad lo que implica el gasto en defensa, que muchas de las investigaciones que se hacen para la defensa tienen su aplicación, en fin, en la vida civil. No quiero alargarme más, quiero ceder la palabra tal como está previsto en la invitación al embajador de España, Arturo Pérez Martínez, para que desglose el tema en representación de la Fundación Paz y Cooperación. Embajador, cuando tú quieras. Muchísimas gracias, Antonio. Excelentísimos señores, queridos amigos, excelentísimo señor don Miguel Sebastián, excelentísimo señor don Diego de Ojeda, moderador, don Ignacio Nuño, es para mí un placer estar entre todos ustedes y, sobre todo, agradezco a don Antonio Gavilanes Dumont, presidente del Club Diálogos para la Democracia, y a doña Rosa Olazábal, presidente de la Fundación Paz y Cooperación, que tanto me ha animado a venir, que me encuentren entre todos ustedes con esta satisfacción con que me honran. Nos corresponde hablar sobre política de defensa de la Unión Europea, sus oportunidades para la industria española. Sin embargo, mi presencia aquí, en este importante foro, se fundamenta en mi categoría de colaborador con la Fundación La Paz y Cooperación, que es, como he dicho, uno de los patrocinadores de este encuentro. Iremos por partes. En los últimos años, la Unión Europea ha reforzado su papel en materia de defensa. Tradicionalmente, la seguridad dependía en gran medida de la OTAN, pero el contexto actual, conflictos cercanos, tensiones geopolíticas, nuevas amenazas,
ha impulsado una mayor autonomía estratégica europea. Entre las iniciativas más importantes, como todos ustedes saben, me gustaría destacar el Fondo Europeo de Defensa, que financia proyectos conjuntos de investigación y desarrollo militar, la cooperación estructurada permanente PESCO, que promueve la colaboración entre Estados miembros, y el refuerzo de la industria tecnológica y militar europea con un objetivo muy claro: cooperar más, gastar mejor y ser menos dependientes del exterior. Este nuevo enfoque europeo abre importantes oportunidades para España. La industria española de defensa, con empresas como Navantia o Indra, puede beneficiarse en varios aspectos. Por ejemplo, acceso a financiación europea para innovación tecnológica, participación en proyectos multinacionales, desarrollo de tecnologías clave como inteligencia artificial, ciberseguridad o drones, y creación de empleo cualificado, entre otras. España tiene una posición relevante gracias a su capacidad industrial y su experiencia en cooperación internacional, lo que le permite ser un socio competitivo dentro de la Unión Europea. Sin embargo, hablar de defensa, y para eso es para lo que he venido, no solo implica armamento y seguridad militar. Aquí es donde cobra sentido la labor de la Fundación Paz y Cooperación, fundada en 1982 por Joaquín Antuña. Esta organización trabaja en ámbitos como el desarme, la educación para la paz, los derechos humanos y el desarrollo sostenible, entre otros. Además, tiene reconocimiento internacional como su estatus consultivo en el ECOSOC de Naciones Unidas. A primera vista, defensa y paz pueden parecer conceptos opuestos. Sin embargo, yo creo que son complementarios. Una política de defensa eficaz puede garantizar la seguridad necesaria para el desarrollo social, prevenir conflictos mediante la disuasión y proteger valores fundamentales como los derechos humanos. Pero al mismo tiempo, organizaciones como la Fundación recuerdan que la seguridad duradera no se logra solo con medios militares, sino también mediante educación, cooperación internacional y cultura de diálogo. En conclusión, la política de defensa de la Unión Europea representa una oportunidad estratégica para España, tanto a nivel económico como tecnológico. Sin embargo, este desarrollo debe ir acompañado de una visión ética y humanística, como la que promueve la Fundación Paz y Cooperación, para asegurar que la seguridad contribuya realmente a un mundo más justo y más pacífico. Muchas gracias. El Club Diálogos para la Democracia se caracteriza por ser un club abierto, independiente y privado. Buena prueba de ello es que aquí hay representantes de distintas embajadas acreditadas en Madrid. Quiero saludar con todo afecto, pero también con toda preocupación, a dos países que se encuentran aquí representados, que son Estados Unidos y la República de Irán. El ministro consejero de la Embajada de Irán se encuentra aquí en representación de su embajador. Y la representante de la Embajada de Estados Unidos lo hace también en representación de la más alta autoridad del gobierno norteamericano en España. Me parece un ejemplo que todos debíamos seguir. La paz es fundamental. No se puede vivir si realmente no tenemos una convivencia. Y por eso nuestro no a la guerra
y sí a la paz nos parece fundamental. No hay ningún motivo en el mundo que pueda ocasionar lo que se está produciendo, ni por la ideología, ni por dinero, ni por nada. La vida es lo fundamental de lo que tiene la persona y la vida no se puede atacar. Debemos tenerlo muy en cuenta. Hay muchas personas que mueren que no tienen nada que ver con el conflicto, simplemente porque estaban allí. Y eso no se puede repetir. A continuación, para presentar al ponente invitado, al que, como he dicho antes, agradezco mucho su asistencia, a Diego Ojeda, tiene la palabra Miguel Sebastián, exministro y profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Miguel, cuando quieras. Secretaria de Estado, Teniente General, autoridades, embajador, agradezco la oportunidad que me da Diálogos para la Democracia y la Fundación Paz y Cooperación de presentar a Diego de Ojeda, una persona que es poco conocida en España, pese a ser el español con más altas responsabilidades dentro de la Comisión Europea en materia de defensa y seguridad. Y en las circunstancias geopolíticas que estamos viviendo, es sin duda una gran oportunidad tenerle en Madrid y poder escucharle y preguntarle. Conozco a Diego desde hace más o menos 35 años y lo van a comprobar, Diego es una persona muy especial. No solo porque nació en año 7, como su padre, todos los que nacemos en año 7 somos especiales, y tampoco porque siendo 100% madrileño sea fan del Barça, lo cual es poco habitual. Por cierto, enhorabuena por vuestro resultado en la Liga, pero no te deseo lo mismo en la Champions. Es especial porque reúne en su genética una combinación muy interesante y poco frecuente, que es, por un lado, diplomático y, por otro lado, combativo. Y los miembros del cuerpo diplomático presente me van a entender perfectamente. Los diplomáticos no suelen ser muy combativos y los combativos no solemos ser muy diplomáticos. En cambio, Diego reúne las dos cualidades, la de diplomático y la de combativo. La parte diplomática le viene por la vía paterna. Está aquí su padre, Alonso de Ojeda. Su bisabuelo ya fue embajador. Su abuelo fue embajador de España en Costa Rica, en Colombia y Japón, cuando Japón lo gobernaba el general MacArthur. Su tío Jaime fue cónsul en Pekín, embajador en la OTAN y embajador en Washington, D.C., coincidiendo con la presidencia de entonces su buen amigo George Bush, padre, que fue sin duda un gran presidente de los Estados Unidos. Su padre, Alonso, aquí presente, no fue diplomático, pero fue uno de los responsables de estadística del Banco de España y hay que ser bastante diplomático para ejercer ese puesto. Gracias a él, gracias a su padre, Diego de Ojeda desayunaba todos los días con el International Herald Tribune en la mesa. Pocos españoles pueden decir que desde que eran niños tenían el International Herald Tribune en la mesa a la hora del desayuno. Ahora el New York Times, entiendo, que es lo que tiene, ¿no? La parte combativa le viene por la vía materna, que es la que yo conozco más. Los García Pardo, aparte de ser de León, que ya de por sí te da un carácter combativo, forman una verdadera piña intergeneracional. La generación de los padres de Diego, por tanto sus tíos, hacen una piña entre sí, que a su vez hacen otra piña con los de la generación de Diego, sus primos, que a su vez hacen piña entre sí con la generación de los hijos de Diego, Lucía e Ethan, que también está presente, que forman una piña no solamente de cada generación entre sí, sino comunicando entre las generaciones. Jimena, su madre,
compañera de la Facultad de Económicas, es sin duda la lideresa de ese grupo combativo, ¿no? Ha sido maestra de generaciones de economistas y de politólogos, tanto en la Complutense como en la Fundación Juan March. Fue luchadora de mayo del 68 en París, de los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam en Estados Unidos. Todo esto mientras se formaba académicamente de una forma muy exitosa. Y a la vuelta en España, por supuesto, por la democracia, la transición, y ya más adelante en apoyo incondicional, siempre desinteresado, siempre desde fuera, a los presidentes González, Zapatero y ahora Sánchez. Y conjuntamente o consistentemente con esta pasión diplomática, Diego, al acabar sus estudios, se fue en la Complutense, de sus estudios de Derecho, se fue a Bruselas como becario de la Unión Europea, amplió sus estudios con un diploma en Derecho Inglés por la Universidad de Kent y un máster en Derecho Comunitario por la Universidad Libre de Bruselas. Y consistentemente con su carácter combativo, ya como funcionario de la Comisión Europea, estuvo 2 años en Palestina, participando en el proceso de paz para Oriente Medio y en apoyo de la autoridad palestina. Ello no le impidió, unos años más tarde, ser director en España de la Casa Sefarad Israel, desmintiendo a esos ignorantes que hoy consideran antisemitismo reconocer el derecho de los palestinos a tener su propio Estado. Su carrera en Bruselas creció rápidamente. Fue portavoz del comisario de Relaciones Exteriores, Lord Patten, desde 2002 y a 2004, y llega a 2004 y de nuevo su espíritu combativo le hizo volver a España, a pesar de que tenía una brillante trayectoria diplomática en Bruselas, para venir como asesor del presidente Zapatero en Moncloa en materias como el Mediterráneo, Asia y Oriente Medio. Al acabar este periodo y tras su paso por Casa Sefarad Israel, en 2012 volvió a Bruselas como representante de la Comisión Europea en el Comité Político y de Seguridad COPS. Desde 2019, como bien saben, es el jefe de Unidad para Defensa y Preparación Civil de la Secretaría General de la Comisión Europea. Sin duda, Diego, es un honor tenerte entre nosotros y estamos deseando escucharte. Muchas gracias. Tienen ustedes todos una tarjeta encima de la mesa con la cual pueden tomar una nota para que luego después las azafatas se la pasen al moderador y el moderador le haga las preguntas al conferenciante. Cuando quiera. Pues muy buenos días y muchísimas gracias al Club Diálogos para la Democracia de la Fundación por organizar este acto y por la invitación. Y, por supuesto, a todos ustedes por su asistencia y, bueno, a Miguel por la presentación. Se ha notado claramente que somos amigos, bueno, que eres de la familia. Y siempre es un honor y un placer que le inviten a uno a tratar de explicar un poco el objeto de su trabajo, sobre todo cuando uno cree fervientemente en la importancia del mismo, como es el caso, y todavía más placer cuando eso ocurre en tu ciudad natal, en la que, por razón de mi trabajo, pues no tengo muchas ocasiones de entablar diálogos como este, lo cual sí sucede en Bruselas y en algunas otras capitales con más frecuencia. Y bueno, y hay varias caras amigas entre el público, lo cual me da un plus de responsabilidad para tratar de hacer que esta charla no sea solo instructiva y útil, sino también, en la medida de lo posible, lo más ameno posible. Como sabe cualquiera que haya hecho un curso de comunicación pública, en un acto como este, al final, el público, con independencia del interés del tema o de la competencia del ponente, que en este caso está por ver, al final uno se va a casa con 2 o 3
conclusiones claras que puede retener. Y para eso conviene exponerlas al principio, argumentarlas convincentemente, si se puede, después, y repetirlas al final. Y todo ello de la manera más sucinta posible para que quede tiempo para para la parte más interesante, que sería el diálogo de preguntas y respuestas. Entonces, voy a intentar desgranar 4 o 5 ideas fuerza y luego ya veremos hasta qué punto su defensa resulta convincente. La primera idea fuerza sería que los esfuerzos para desarrollar la dimensión de seguridad y defensa de la Unión Europea, que ha sido históricamente la pata coja del proyecto de integración europeo, pues ahora mismo están en plena ebullición. Y no es exagerado en absoluto decir que en los últimos 5 años hemos hecho más que en las 6 décadas precedentes. Lo cual es cierto porque hemos hecho mucho y también porque se había hecho bastante poco, o se había conseguido hacer bastante poco antes. La segunda idea es que todo este proceso de desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa en la Unión Europea se está traduciendo en un flujo ingente de fondos para la defensa, por valor de, y digo bien, decenas de miles de millones de euros. Decenas de miles de millones. La tercera idea es que esto representa o constituye una oportunidad de oro o sin precedentes para la industria de la defensa española, como bien saben los ejecutivos del ramo, alguno de los cuales está aquí presente hoy, y no solo en términos de aprovechar el crecimiento del gasto de defensa español, que me ha retrotraído, me ha sorprendido mucho recordar que en 2018 era solo del 0,9 del PIB, mientras que ahora es del 2%, es decir, se ha duplicado. Pero es que eso está ocurriendo también en los países de nuestro entorno, con lo cual la industria española de defensa puede, debería beneficiarse de ese mismo crecimiento en nuestros socios más cercanos. La cuarta idea que me gustaría trasladarles es que el compromiso de la Unión Europea con la ayuda a Ucrania, con la independencia y con la integridad territorial de Ucrania, es y va a seguir siendo inquebrantable. Por solidaridad con un vecino atacado, sin mediar ningún tipo de provocación, pero también en interés propio, porque Ucrania es la primera línea de defensa de la Unión Europea. Y además, porque tenemos mucho que ganar, mucho que aprender de Ucrania, de cómo que se ha convertido en el líder de la innovación de la defensa a escala mundial, desafortunadamente, y podemos aprender y debemos aprender de algunas de las soluciones que ha ideado Ucrania para hacer frente a la amenaza que, como hemos visto últimamente, no solo se produce en el este, sino también en Irán. Y la quinta idea fuerza es que, y esto en España a veces suena un poco más controvertido, que la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN sigue siendo y es, si cabe, todavía más esencial que antes. Y volveré sobre esto, pero la OTAN es la garante de la defensa colectiva de la población de 23 de los Estados miembros de la Unión Europea, que forman parte de la OTAN. La Unión Europea no es una organización militar y no está tratando de convertirse en una organización militar y, por lo tanto, a corto y medio plazo, en el horizonte predecible, no se va a ocupar de la defensa colectiva de los ciudadanos europeos, mientras que la OTAN sí. Y con independencia de cuando Estados Unidos materialice su anunciado repliegue gradual y convencional del continente europeo, la OTAN va a seguir siendo, como digo, en el horizonte predecible, la única garante de la seguridad de la inmensa mayoría de los ciudadanos de la Unión Europea. Y, por lo tanto, nos va la vida y nos va mucho en juego, tenemos mucho en juego en asegurarnos de que la OTAN sigue siendo una garantía sólida. Bien,
esas serían las cinco ideas. Volviendo sobre la primera, el desarrollo de la dimensión de seguridad y defensa de la Unión Europea está en plena ebullición. Es lógico. Por un lado, la amenaza ha aumentado, es decir, antes de 2014, 2013, nadie pensaba, o pocos pensaban, que un ataque ruso a un país europeo, es decir, que el escenario de guerra convencional, de un intento de invasión convencional clásico en Europa parecía completamente descartable. Había habido algún conflicto civil, de guerra civil, pero parecía impensable que una invasión de un país a otro. Bueno, ya dejó de parecerlo y ahora ya es una evidencia. Ha habido un país que ha intentado tomar otro país, derrocar a su gobierno, tomar su capital, invadirlo en toda regla y convertirlo en un virreinato o en un país satélite. Y las mismas, si escuchamos las razones que aduce Rusia para justificar su operación especial contra Ucrania, pues esas mismas razones valdrían también para negar la legitimidad o de la independencia de otros países de la Unión Europea, como sea Polonia o las repúblicas bálticas o algún otro, de tal manera que la amenaza ha crecido sustancialmente. Es evidente que a nivel internacional también tenemos un deterioro del escenario de seguridad que nos rodea y, por supuesto, contábamos con una premisa, que es que Estados Unidos estaba, desde la Segunda Guerra Mundial, por mor de la Guerra Fría, ha liderado la defensa y la seguridad en el continente europeo. Y que ahora, no ahora desde hace unos meses, sino desde la presidencia Obama, Estados Unidos viene manifestando que su compromiso con la seguridad del continente europeo es excesivo y que quiere ir reduciéndolo. Esperemos que paulatinamente y esperemos que solo en términos convencionales. Cuando digo convencional me refiero hablando llanamente a soldados, a cañones, a aviones y a barcos. No a otras capacidades que son esenciales y que en este momento Estados Unidos tiene un liderazgo incomparable, con, por ejemplo, capacidades satelitales o el paraguas nuclear, por ejemplo. Entonces, Estados Unidos ha anunciado que va a reducir su compromiso con la seguridad en el continente europeo y lo que corresponde es que los países europeos, que Europa, incluida la Unión Europea como tal, indirectamente, pues puedan suplir esos vacíos que vayan quedando. Segunda idea, un flujo ingente de fondos hacia la defensa. En marzo del año pasado, en marzo de 2025, aprobamos el programa SAFE. Somos fantásticos a la hora de encontrar acrónimos en Bruselas. Y SAFE viene de Security Action for Europe. Pero se traduce en 150.000 millones en préstamos a los Estados miembros para uso en gastos de defensa. 150.000 millones. El único precedente... Esto viene a ser eurobonos. El único precedente son los fondos Next Generation, que vinieron después del COVID, pero no conozco ningún otro caso en el que la Unión Europea se endeude y consiga en los mercados dinero que prestar a sus Estados miembros, en este caso para la defensa, por un valor de 150.000 millones, repito, que es enorme. Además, flexibilizamos el tope de déficit, que como ustedes saben desde el Tratado de Maastricht venía fijado en el 3% anual, se cumple, no se cumple, algunos lo cumplen, otros lo cumplen menos, pero el año pasado, en marzo también, dimos un 1,5% adicional de déficit, siempre y cuando se gaste en defensa. Es decir, que a partir de marzo del año pasado, cada Estado miembro puede tener un déficit de un 3% y un 1,5% adicional en defensa. Y eso para que puedan financiar la tarea, los deberes no hechos por años de desinversión en defensa, que resulta urgente acometer
para hacer frente a esta mayor amenaza que estamos sufriendo o afrontando. En diciembre del año pasado también se aprobó el programa EDIP, que es en español sería el Programa Europeo para la Industria de Defensa, que tiene una dotación de 1.500 millones, que teniendo en cuenta las cifras de las que estoy hablando parece menor, pero bueno, 1.500 millones no son moco de pavo, y permite una serie de cosas, presenta una serie de innovaciones, no voy a entrar en asuntos técnicos, pero que los Estados miembros están empezando o de los que están empezando a aprovecharse. Y en último lugar, en diciembre del año pasado, aprobamos un préstamo para garantizar la ayuda a Ucrania para los años 2026-2027 por valor de 90.000 millones, 60.000 millones de los cuales son para ayuda militar. Este préstamo no ha entrado en vigor. Había un pequeño problema de bloqueo político. Después de las elecciones de ayer en Hungría, pues igual este problema se resuelve a corto plazo y podemos empezar a desembolsar los fondos que Ucrania necesita urgentemente y para lo cual tenemos todo preparado. Entonces, 150.000 millones a gastar en 4 años, hasta el 2030, y 60.000 millones que se van a gastar en ayuda militar a Ucrania en los próximos 2 años. No todos en la industria europea, porque Ucrania va a utilizar ese dinero para comprar las capacidades militares que necesita, el armamento que necesita, o bien producido en Ucrania, o bien producido en Europa, o si no se produce en Ucrania o en Europa, en cualquier otra parte del mundo. Pero una gran parte de esos 60.000 millones, una parte importante, al final va a revertir también en la industria de la defensa europea. Voy a la tercera idea, a la oportunidad de oro para la industria de defensa española. Bueno, pues no solo el Gobierno español está incrementando su gasto en defensa. Cuando hablamos de gasto en defensa, está el gasto en salarios de los militares o en sus pensiones, en combustible, y luego está el gasto en inversión, en compras de armamento. Bueno, los dos están aumentando en España y en el resto de la Unión Europea, y por lo tanto las empresas españolas tienen un cliente principal que quiere comprar más y más cosas, en más cantidad. Pero es que el resto de países de la Unión Europea les está pasando lo mismo, por lo menos en 23, los 23 que son aliados de la OTAN. Todos se han comprometido a gastar más en el marco de la OTAN y todos tienen que comprar mucho más armamento del que carecen. No teníamos demasiado armamento antes de la guerra en Ucrania. Después, por mor de las donaciones de armamento a Ucrania, tenemos todavía menos, con lo cual hay que compensar para llegar al nivel que teníamos antes de la guerra y digamos que duplicarlo para hacer frente a una situación que no es de guerra, pero que sí es de preconflicto, porque tenemos la guerra al lado de casa. Y además, incidiendo en la idea que ha expresado antes el embajador, paz y defensa no son en absoluto incompatibles. Es decir, cuando tienes un vecino que no solo una vez, sino muchas veces ha invadido a sus vecinos, es decir, un violador reincidente, violador de la soberanía de sus vecinos, y no hay policía, ni hay tribunales, pues a lo mejor tienes que tener armas en casa para defenderte. Y no solo para defenderte, sino para que, por el hecho de tenerlas, desincentives el ataque. Es decir, disuasión. Con un vecino así, no tener un ejército o unas fuerzas armadas bien preparadas es una invitación a que el vecino dé rienda suelta a su pulsión imperialista y expansionista. En cambio, si tienes un armamento suficientemente desarrollado, estás contribuyendo al mantenimiento de la paz, porque el vecino se lo va a pensar 2 veces y quizás, con suerte, no invadir. Por lo tanto, al final, no utilizas tus armas, que es lo mejor que puede pasar, pero por el hecho de tenerlas, evitas una guerra y mantienes la paz. Es decir, consideramos en la Unión Europea, lo hemos publicado así en el Libro Blanco de la Defensa, que la disuasión militar es un elemento importantísimo para el mantenimiento de la paz. Y dentro de la disuasión militar o de defensa, entra también la capacidad de producción de las empresas de defensa, porque no solo hay que tener tanques, hay que tener la capacidad de reponerlos si los utilizas o de repararlos cuando se averían. Y la industria de la defensa europea no está preparada o no está al nivel
que necesitan los Estados miembros de la Unión Europea. Y no lo está porque no han tenido suficientes pedidos. Y ahora viene este flujo ingente de decenas de miles de millones que habilitamos desde Bruselas, pero que la parte del león es los presupuestos nacionales, el gasto incrementado en defensa de los presupuestos nacionales, y la industria de la defensa tiene que invertir para aumentar su capacidad de producción. Y esto ya está pasando. Y las principales empresas de defensa europeas han duplicado su producción por 2, por 4, hasta por 6. Pero a lo mejor tienen que duplicarla por 20 o por 12. Y se quejan de que los compromisos de gasto en defensa de los Estados miembros tardan mucho en traducirse en pedidos y en pedidos a largo plazo. Y los empresarios de la defensa dicen, bueno, yo si me hacen un pedido de 1.000 tanques, tengo mucha más capacidad de realizar la inversión necesaria en ingenieros, en líneas de producción, etcétera, que si me hacen un pedido para 20 tanques. De acuerdo. Por eso, desde Bruselas, lo que estamos preconizando desde hace ya tiempo es que hay que gastar más, pero también gastar mejor. Y gastar mejor implica también gastar más europeo, más en Europa, porque si no hay pedidos en Europa, la industria de la defensa europea no podrá incrementar su capacidad de producción suficientemente. Y esos pedidos, si los Estados miembros de la Unión Europea los realizan cada uno por su cuenta, pues serán necesariamente mucho más pequeños y además mucho menos útiles, porque como el pool de la industria de la defensa es limitado, si todos van a competir pidiendo las mismas armas, las mismas capacidades de defensa de un pool limitado, pues habrá un efecto inflacionista que redundará en que tengan menos tanques pese a tener más dinero. En cambio, si establecen programas de compra conjunta, evitarán ese efecto inflacionista y encima tendrán algo que se llama interoperabilidad, que quiere decir que todos dispondrán del mismo armamento y será compatible en el campo de batalla. Y no como nos ha pasado con Ucrania, que le hemos donado muchísimo armamento, pero claro, el armamento italiano exigía que aprendieran a utilizarlo y el armamento español que aprendieran a utilizar las especialidades del armamento que les daba España, y el alemán y el francés, y digamos muchísimo menos eficaz que si todos le hubiéramos podido donar las mismas armas. En suma, los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacer pedidos conjuntamente más grandes y más rápidamente, y las empresas de defensa europeas, no son las españolas, deberían ser un poquito menos conservadoras, echarle un poco más de imaginación y contar con que en la próxima década este flujo ingente de decenas de miles de millones se va a mantener. Con lo cual, el que primero apueste en incrementar su capacidad de producción, como ya están haciendo algunos, se va a llevar el gato al agua. Y esto es especialmente importante teniendo en cuenta que España, 27 Estados miembros, 23 de los cuales son miembros de la OTAN. Bueno, hay 6 Estados miembros que son los que más gastan en defensa y los que más compran en defensa. Esos son los 5 grandes: Alemania, Francia, Italia, España y Polonia. Y en el caso de gasto, Países Bajos, y en el caso de producción, Suecia. Pero España está en ambos grupos. Y si el grupo de producción son 6 países, incluida España, como acabo de decir, y hay 23 Estados miembros que son aliados en la OTAN, 23 menos 6, 17. Hay 17 Estados miembros de la OTAN que están incrementando su gasto en defensa del 2 al 3,5%, gradualmente, y que no tienen una industria de defensa propia suficientemente desarrollada, con lo cual van a tener que comprar, ¿en dónde? Pues principalmente en los 6 estados europeos que producen más. De ahí que si yo fuera ejecutivo en una empresa de defensa española, afortunadamente no lo soy, sino seguramente la habría llevado a la quiebra ya hace tiempo, pero si lo fuera, o si fuera asesor de un CEO de una empresa de defensa española, le diría, fíjate en lo que tiene que hacer el Ministerio de Defensa español, pero también en lo que va a hacer el Ministerio de Defensa checo, o el esloveno, o el letón, que tienen que elegir entre la oferta española, alemana, italiana, francesa o polaca. Y tienes un campo para la exportación muy amplio. Paso al compromiso de ayuda inquebrantable a Ucrania. Como decía,
es lo que en inglés se llama enlightened self-interest, es decir, ayudas a otro y además te ayudas a ti mismo. Porque Ucrania sin la ayuda europea y la ayuda americana y la ayuda británica y la ayuda canadiense y la ayuda de muchos otros no habría podido resistir, pero ahora mismo Ucrania resiste principalmente gracias a la ayuda financiera de la Unión Europea y lo va a seguir haciendo para los próximos 2 años. Como he dicho, este préstamo que va a empezar a ser desembolsado rápidamente, por valor de 90.000 millones, se va a ocupar de mantener con vida o de asegurarse que la administración ucraniana se mantiene con vida y que va a recibir todos los suministros militares de los que necesita. Pero es que, además, como apuntaba, Ucrania ha desarrollado con una capacidad de innovación heroica y tremendamente creativa. Es el país que más sabe contener los drones, los ataques con drones. Y además, para la industria de defensa española, en este caso, resulta un campo de pruebas inigualable. Es decir, si tienes un buen producto y lo llevas, se lo donas a Ucrania o se lo vendes a Ucrania y Ucrania lo prueba y funciona, pues te forras. Si vienes con el marchamo de testado en Ucrania con éxito, ¿qué más se puede pedir? De tal manera que yo aconsejaría a las empresas españolas irse a Ucrania y tratar de ayudar a Ucrania y, de paso, ayudarse a sí mismos. Porque en un laboratorio en tiempo real y real, pues puedes aprender todo lo que te falta para que tu producto sea todavía mejor. O invertir en que vengan técnicos ucranianos aquí a ayudar a crear las plantas de producción que nos pueden venir mejor para el futuro, aprovechándonos de las soluciones que Ucrania ha desarrollado. Y paso ya a la última idea, que es la cooperación con la OTAN. Como decía, la OTAN es la única entidad que se ocupa de la defensa colectiva. Recordemos que la defensa en la Unión Europea es principalmente o exclusivamente una responsabilidad nacional. Es decir, el Ejército de España, el Gobierno de España, son los únicos que tienen la responsabilidad sobre la defensa del territorio español, y así con los otros 27. Pero el Gobierno de España y otros 22 Estados miembros son parte de la OTAN y, por lo tanto, se comprometen a facilitarle a la OTAN una serie de capacidades militares para que, en caso de ataque, según el artículo 5 del Tratado del Atlántico Norte, la cláusula, yo la llamo D'Artagnan y los 3 mosqueteros, ¿no? Uno para todos, todos para uno. En caso de ataque, la OTAN puede responder y ayudar al atacado. Bien, hasta ahí todo perfecto. Pero es que la OTAN necesita de muchas cosas que la Unión Europea puede hacer y que la OTAN no tiene los medios para hacer. Por ejemplo, la OTAN no tiene capacidad regulatoria, que la Comisión Europea o la Unión Europea sí, y la OTAN no tiene capacidad para habilitar fondos, créditos, programas o la tiene, pero muy limitada. Pero es que la OTAN tampoco tiene competencias civiles, apenas. Entonces, para todo lo que se refiere a la movilidad militar, que es, como llamamos, a la capacidad de mover tropas y armas de un país a otro, pues hace falta infraestructuras. Y eso solo lo puede hacer la Unión Europea. La OTAN no tiene esa capacidad. O para el almacenaje de fuel o de combustible, para los aviones o para los tanques, o para la cooperación, lo que se llama Civil Cooperation, cooperación civil-militar. Es decir, en caso de conflicto, ¿dónde se van a tratar? ¿Dónde se va a tratar a los heridos en el campo de batalla? Porque antes los países tenían hospitales de campaña y demás, pero pues ahora, es decir, hay toda una serie de cuestiones civiles con las que estamos trabajando muy intensamente con la OTAN, que refuerzan la capacidad de la OTAN de centrarse en su verdadero cometido, que es en el de asegurar la defensa colectiva. Pero ese cometido es muchísimo más eficaz si puede contar con una serie de cosas que la Unión Europea puede hacer y está haciendo. Y no lo estamos haciendo porque la OTAN nos lo ordene, lo estamos haciendo porque, como parte de nuestro objetivo, que es garantizar la seguridad de la población europea, bueno, pues el ente que mejor garantiza esa seguridad es la OTAN y, por lo tanto, en la medida en la que podamos reforzar su capacidad de hacerlo, pues
mejor para la seguridad de los ciudadanos europeos. Como decía al principio, conviene recordar las ideas fuerza y antes de acabar las voy a volver a repetir, a riesgo de ser un pesado. El desarrollo de la seguridad y la defensa en Europa está en plena ebullición y acelerando. Eso se traduce en un flujo de decenas de miles de millones de euros que se va a mantener al menos durante la próxima década. La oportunidad para las empresas españolas de defensa es de oro, no solo en España, con el incremento bastante sustancial del gasto español en defensa, sino particularmente de todos los otros Estados miembros que no tienen una industria de defensa potente. La ayuda con Ucrania, el compromiso de ayuda va a seguir siendo inquebrantable, no solo por solidaridad, sino porque nos va la vida en ello y podemos aprender mucho de Ucrania. Y la cooperación con la OTAN sigue siendo, o es todavía, más esencial incluso que antes. Muchísimas gracias. A continuación, Ignacio Niño va a realizar la labor de moderador del coloquio. Todos ustedes tienen 2 libritos en la mesa que son un trabajo que ha realizado la consultora Ernst & Young, dirigido precisamente por Ignacio Niño. Hemos puesto solamente 2 ejemplares y aquellas personas que quieran tener acceso a él, dejen ustedes una tarjeta a las azafatas para que se las entreguemos a Ignacio Niño y él pueda mandarles a ustedes este trabajo. Muchas gracias. Tiene la palabra Ignacio Niño. Muchísimas gracias, buenos días a todos. Muy rápidamente, con ánimo de ser ágil y pasarle la patata caliente a mi amigo Diego en ya este listado de entrevistas que tenemos, de preguntas que tenemos y que prometen ser, como verán ustedes ahora, de mucho interés. Simplemente unas palabras de agradecimiento a Antonio por la oportunidad y la conveniencia de organizar este interesante debate. Miguel Sebastián ha presentado magistralmente a Diego. Diego es una persona con un recorrido que yo he tenido la ocasión de compartir en varias ocasiones. La primera en Casa Sefarad, cuando yo representaba al Ayuntamiento de Madrid en esa institución, donde realizó un gran trabajo. Y luego, más recientemente, le visitamos en Bruselas en sus ocupaciones, en el marco de una de las visitas del curso de Defensa Nacional del CESEDEN, donde nos ilustró sobre la política europea de defensa. Bien, simplemente a efectos de explicar bien el contexto de ese trabajo que les hemos dejado encima de la mesa, el 25 de febrero tuvimos la suerte de contar con la secretaria de Estado de Defensa, doña María Amparo Valcarce, quien hizo la presentación en nuestra sede, quien respaldó con su presencia los contenidos de ese informe. Ese informe no es más que un autodiagnóstico de la industria de defensa, lo cual es de mucho valor. Hemos tenido la ocasión durante 8 meses de trabajar de la mano de las grandes compañías de defensa de este país, de todos los tamaños y de todos los sectores, para retomar, para recoger sus sensaciones en este especial momento, ¿no? De ahí el título del trabajo, como ven todos ustedes, la industria española de defensa, 10 claves para aprovechar una oportunidad histórica, que se parece mucho al título de la jornada de hoy, en clave comunitaria, ¿no? Esas 10 claves reflejan las expectativas y también los temores y las inquietudes de la industria española. Una de esas claves, precisamente, porque es uno de los temas que ha salido en todas y cada una de las entrevistas mantenidas, es el relativo al marco comunitario de la defensa. Y ahí simplemente voy a relatar 6 grandes conclusiones con muchísima rapidez para dar paso a las preguntas a Diego, ¿no? ¿Qué nos dicen las empresas? ¿Qué nos han dicho las empresas? Aunque lo tienen en el trabajo mucho más detallado. En primer lugar, aplauden todas ellas la iniciativa de la Comisión Europea, que hace años apenas tenía una labor mucho menos tan activa como ahora. Las empresas aplauden el protagonismo y la relevancia y la priorización que ha hecho la Comisión Europea en favor de la industria de defensa. En segundo lugar, las empresas demuestran, así lo hemos visto, un excelente conocimiento de los instrumentos comunitarios y una enorme voluntad de poder participar en todos ellos. En tercer lugar,
Todas ellas señalan que es necesario prestarles más apoyo, sobre todo a las pymes, para una mayor penetración en los programas comunitarios y una presencia más activa, como bien sabe Diego, ante las instancias comunitarias. En cuarto lugar, y esto es un tema que podemos lanzar también a Diego para que nos lo aclare, nos hablan no solo de presente, donde hay una participación española buena, por ejemplo en el Fondo Europeo de Defensa, nos hablan sobre todo de futuro. Se muestran especialmente interesados por esos anuncios, sobre todo del marco financiero plurianual 2028-2034, actualmente en negociación, que vienen a decirnos que se va a multiplicar, si las negociaciones, ¿verdad, Diego?, llegan a buen puerto, por 5 las cosas dentro del plan del programa de competitividad, del Fondo de Competitividad, se van a multiplicar por 5 los recursos destinados a defensa. Ahí hay que estar tremendamente activos. En quinto lugar, las empresas españolas piden a la Comisión Europea, y así se ha trasladado a las instituciones comunitarias, una simplificación de los procedimientos. Tienen mucha voluntad de participar, pero necesitan apoyo y necesitan procedimientos más simplificados. Y en último lugar, también piden, esto es muy curioso, pero es importante y además es fácilmente entendible, las empresas españolas piden a la Comisión Europea un mayor esfuerzo, Diego, de comunicación, que se explique a la ciudadanía de manera más clara el por qué es necesario este sacrificio que de alguna manera va a suponer el incrementar de manera tan importante los fondos destinados a la industria de defensa. Bueno, Diego, si estás preparado, vamos a empezar ya con las preguntas. Tenemos tiempo, le he preguntado a Antonio y me deja más o menos llegar para organización de todos hasta las 11, ¿no?, en que cerraríamos 11 menos algo. Por lo tanto, tenemos cerca de 50 minutos, con lo cual, con el número de preguntas que tenemos, te da pues para que dediques unos minutos a cada una de ellas. Hay preguntas más genéricas, hay preguntas muy concretas y algunas realmente incisivas, con lo cual vamos a empezar cómodamente para que te vayas amoldando con una que tiene relación con el ejército europeo, ¿no? Dice textualmente: ¿está la política común de seguridad y defensa desarrollada para la creación de un ejército europeo a los niveles político, estratégico y operacional y táctico necesario, o habrá que esperar hasta que se alcance, dice textualmente, el nivel de madurez que lo permita? Hablemos del ejército europeo. Diego. La primera facilita. A ver, la Comisión Europea, de la cual soy funcionario, no tiene ninguna competencia militar y no decide si se crea un ejército europeo o si no se crea un ejército europeo. Por lo tanto, yo como representante de la Comisión Europea tengo poco o nada que decir sobre la posibilidad de que se cree un ejército europeo. Lo que sí puedo decir es que no hay ningún proyecto de creación de un ejército europeo. No ha pasado por mi mesa ni creo que vaya a pasar en el futuro previsible. Ahora bien, lo que sí se me... Es decir, yo repreguntaría, ¿un ejército europeo para qué? ¿Qué tipo de ejército europeo? Estamos hablando de un ejército europeo para la defensa colectiva de Europa. Bueno, pues esto ese es un papel que cumple la cadena integrada de mando militar de la OTAN. Entonces, ¿sería para reemplazar a la OTAN o estamos hablando de un ejército para las misiones de estabilización de la Unión Europea? Porque para eso ya tenemos algo que está en proyecto, que es no sé cómo se dice en español, pero capacidad de despliegue rápido, creo, que viene de la brújula estratégica de 2022 y que no acaba de completarse. Y luego, además, un ejército europeo, ¿con quiénes? Es decir, con los 27 Estados miembros, pues habrá que convencerles a todos. Y algunos de ellos no van a querer hacer nada que debilite la estructura de mando militar integrada de la OTAN. Y otros son neutrales, hay 4 países neutrales, a saber Malta, Irlanda, Chipre y Austria, que no sé si querrán participar. Entonces, ¿un ejército militar europeo de cuántos y para qué? Eso serían las primeras preguntas que yo haría. Una vez contestemos a esas preguntas, pues a lo mejor podemos ver hasta qué punto pues tendría sentido o no tendría sentido embarcarse en esa empresa. Y también lo costoso que sería. Bueno, claro. Sobre todo si vas a
a añadir. Es decir, si lo vas a superponer a la cadena de mando militar integrada de la OTAN y a la capacidad de despliegue rápido que estamos haciendo en la Unión Europea, y vas a hacer una tercera fuerza militar, bueno, ¿para qué tareas? ¿Con quién? Y luego, ¿con qué costes? Claro. Es evidente que no es un debate sencillo y, como bien dices, Diego, requiere mucho diálogo y mucha reflexión y planificación previa, ¿no?, de prioridades. Vamos a una pregunta que viene muy al caso. Perdona sí, que te interrumpa, pero que conste que a mí, como ciudadano europeo y como europeísta convencido, la idea del ejército europeo me parece tremendamente atractiva. Pero una cosa son las ideas y los deseos y otra cosa es cómo llegar a ellos, ¿no?, que cuesta bastante más. Ahí está el grado de dificultad, ¿no? Decía que vamos a un aspecto más concreto y una pregunta muy oportuna por todo lo que hemos vivido casi de forma apasionante estos días con la misión del Artemis II, ¿no? Para que vayas preparándote, Diego, a la pregunta que tiene relación con una mirada hacia el espacio, las capacidades espaciales, ¿no? Dice la pregunta: después del éxito, que así se puede calificar, de la misión Artemis II, el espacio es el nuevo territorio en disputa entre los dos grandes actores, ¿no? China, que recordemos que ha puesto un rover en la cara oculta de la Luna, es el primero que lo ha conseguido en la historia, y Estados Unidos, que ha vivido esta casi epopeya que hemos vivido en directo, ¿no?, con ellos estos últimos días. Entonces, China y Estados Unidos son los actores relevantes. La pregunta dice: ¿qué papel quiere y puede jugar la Unión Europea? ¿Qué se espera del IRIS 2, del IRIS? Bueno, pues esa mirada hacia arriba, nunca mejor dicho. Diego. Bueno, entre uno de los temas que lleva mi unidad en la Secretaría General de la Unión Europea es también el espacio. Es esencial, no porque haya una carrera entre Estados Unidos y China, sino porque una parte enorme de las cosas de nuestra vida diaria dependen de la conectividad espacial. Si por efecto de una explosión solar nuestros satélites quedaran desactivados, tendríamos grandísimas dificultades para continuar con el quehacer de nuestros días, cotidiano de nuestros días. Entonces, es esencial desarrollar capacidades espaciales cada vez más potentes para poder ir asumiendo la creciente importancia de los medios espaciales en nuestra economía, en nuestra vida diaria, pero también la capacidad de proteger esos medios espaciales. Y eso es algo que estamos tratando de desarrollar porque ha habido algunos movimientos, si no hostiles, sospechosos por parte de algunos estados que han hecho saber que podrían tener medios para dejar o desactivar algunos de nuestros medios satelitales. Y no me estoy refiriendo a Star Wars, ¿no?, a la guerra en el espacio. Me estoy refiriendo a proteger medios civiles en el espacio, que es y también protegerlos cibernéticamente, ¿no?, porque es un tema bastante importante donde el éxito de Artemis no nos da el espoletazo de salida. Estamos en ello y evidentemente no es fácil y no es barato, pero conjuntamente con los Estados miembros estamos avanzando. Es parte de este proceso del desarrollo de la seguridad y la defensa de la Unión Europea que está en plena ebullición. Bueno, es evidente que esta visión de estas experiencias de los últimos días con el Artemis abre ese nuevo frente que ya estaba abierto, pero al que ahora parece que se le tiene que prestar todavía mayor atención, ¿no? Vamos, Diego, si te parece, con un aspecto, una pregunta que incide sobre alguna de las cosas que nos has contado antes. Bueno, es evidente que si se cumplen las amenazas, dice aquí, de Estados Unidos, Europa tendría que asumir su defensa y las nuevas tecnologías podrían reducir el costo de esa defensa, de una defensa eficaz. La pregunta dice textualmente: ¿está Europa preparada para esta nueva etapa? Es decir, aquí tu visión de hasta qué punto está Europa preparada. Y yo aprovecho para meter una coletilla aquí, que es ese concepto de preparación, que es el famoso readiness, en el que incide mucho el informe Niinisto en su momento, en el año 2004, y que quizás se habla poco del readiness. Hablamos mucho de defensa y seguridad y poco de la readiness, que está incluso vinculada con la ciudadanía, ¿no? Preparación a la ciudadanía. ¿Qué nos puedes contar sobre este enfoque? Muchas cosas has mencionado.
Niinisto, un expresidente finlandés, hizo el informe Niinisto. Eso se tradujo en la estrategia, en la European Preparedness Strategy, en la estrategia de preparación civil, yo le añado porque si no en español no tiene mucho sentido, europea. Y al mismo tiempo, o una semana antes, hicimos el libro blanco de la defensa, todo esto en marzo del año pasado, y que se llamaba el Defense Readiness, European Defense Readiness, 2030, o sea, para 2030. Así que Defense Readiness y Civilian Preparedness, o la disuasión es que no sé cómo traducirlo, la preparación militar o de defensa y la preparación civil van de la mano. Por algunas de las razones, o sea, por algunos de los motivos que he explicado, por los que la cooperación entre la Unión Europea y la OTAN es esencial. Porque en caso de conflicto hay toda una serie de cuestiones civiles que resultan esenciales. Y estamos aplicando la estrategia de preparedness, o sea, la European Preparedness Strategy, se está aplicando, tiene 62 acciones, algunas de las cuales ya están cumplidas, otras están en ello, estamos aplicando el programa de Defense Readiness Roadmap, que se aprobó en octubre del año pasado. Los Estados miembros han formado 9 grupos o coaliciones centrados sobre capacidades militares específicas que han sido declaradas prioritarias por el Consejo Europeo, la Comisión Europea, la Agencia Europea de Defensa. Estamos tratando de ayudar con fondos, con ideas. En concreto, en el ámbito de la innovación, hay toda una serie de iniciativas. ¿Estamos preparados? No estamos bien preparados. Yo me fijo en el vaso medio vacío. Estamos mucho mejor preparados que hace 3 años, desde luego. Y tenemos los elementos o los ladrillos para acabar de construir ese muro, sí. Pero hay que construirlo. Entonces, y en concreto la innovación es uno de los grandes temas, porque cuando tienes una tarea ingente que resulta muy costosa, si alguien, por ejemplo Ucrania, está desarrollando, Ucrania u otros, desarrollando métodos alternativos que resultan innovadores, que te permiten solventar el problema más rápidamente y con menos costo, pues miel sobre hojuelas. Por ejemplo, ¿no? Ha habido un país que ha comprado una serie de fragatas de otro país, ninguno de los cuales es de la Unión Europea, pero europeos, y un militar ucraniano me decía, bueno, yo es que con 10 drones subacuáticos destruyo cada una de esas fragatas. Bueno, pues las 10 fragatas costaban, no sé, 1.000 millones cada una, y los 10 drones que resultan necesarios para cargarse la fragata costaban $20.000 cada uno. Entonces te sale a cuenta. Puedes conseguir la misma capacidad destructiva con un medio mucho más barato. Bueno, pues si ese es el caso, que no lo sé, pues obviamente te conviene conocerlo y invertir en esas otras capacidades nuevas que te van a permitir garantizar tu defensa a menos costo. Sí, como bien dices, el concepto de guerra está cambiando y Ucrania primero y ahora Irán y sus drones baratos, entre comillas, nos lo está demostrando, ¿no? El concepto de readiness que decías, al que has hecho referencia tú, Diego, antes, tiene ese componente de preparación militar y hay un concepto muy interesante del que se habla menos, que es el de preparación civil, ¿no? Niinisto escribe su informe pues en la misma temporada en la que lo hacen Draghi y Letta. De esto se ha hablado mucho, del de Niinisto muy poco, pero precisamente porque estamos, yo creo que poco concienciados para esa necesidad del readiness a nivel ciudadano. Se habló en su momento, acuérdense ustedes, del famoso kit de supervivencia que se llegó a ridiculizar. Al poco tiempo, en el apagón, algunos echaron en falta no tener ese kit de supervivencia, y ese concepto de readiness no deja de estar muy vinculado a conceptos que sí que tenemos más interiorizados, como el de autonomía estratégica, el de autosuficiencia, del que tanto se hablan ahora. Vamos a seguir avanzando. Diego, gracias por tu agilidad en las respuestas, porque nos va a permitir hacer frente a muchas preguntas. Y hay una muy concreta de otro debate que se ha abierto también no hace mucho, que es el debate de lo nuclear, ¿no? Aquí dos preguntas, una con varios ítems del que cojo para que lo haya escrito lo nuclear, que nos dice qué opina
Diego, ¿qué opinas sobre el ofrecimiento de Francia de liderar la disuasión nuclear europea? Y tiene relación con otra pregunta que dice: ¿qué opinión le merece la iniciativa francesa para que Europa desarrolle una capacidad de disuasión nuclear? No son fáciles, dado tus responsabilidades, pero… No tengo pasapalabra, no puedo… Es evidente que Francia tiene una capacidad nuclear disuasoria limitada, pero suficiente. También la tiene el Reino Unido. En el caso del Reino Unido está un poquito más ligada a Estados Unidos, y eso quiere decir que solo la podría utilizar si Estados Unidos está de acuerdo. En el caso de Francia es independiente. Y Francia está haciendo ofrecimientos sobre diferentes opciones para extender esa capacidad nuclear a otros países europeos o a Europa en su conjunto. Bueno, la cuestión es, eso sería muy positivo, evidentemente, pero claro, la cuestión es del diablo está en los detalles. Si todos los demás van a disfrutar de esa protección, pues todos los demás deberán, digo yo, si yo fuera francés, exigiría que todos los demás coadyuvaran a su mantenimiento, a su coste, ¿no? Y ahí te tienes que poner a negociar. Bueno, eso es lo que desde hace bastante poco parece que al menos Francia y Alemania han empezado. La Comisión Europea no tiene absolutamente nada que ver con eso. No pinchamos ni cortamos. Si eso ocurre, pues será bienvenido, y si no ocurre porque los Estados miembros no se ponen de acuerdo, pues seguiremos en la situación actual. No hay en el Libro Blanco de la Defensa, no hay hicimos el Libro Blanco de la Defensa en marzo del año pasado y luego hicimos una hoja de ruta en octubre del año pasado. Pues ni en el uno ni en el otro hay nada sobre el desarrollo de una capacidad militar, nuclear, a escala europea. Tiene razón. Cuando surgió ese debate de iniciativa un poco francesa, cuando lanzó esa propuesta, es verdad que la Comisión Europea fue muy prudente en sus afirmaciones y, bueno, no se acabó de posicionar. Vamos a seguir con el tema energético, en este caso de las energías renovables. Tenemos representantes de importantes empresas de energía en la sala. Entiendo que es uno de ellos quien te lanza, Diego, esta pregunta, que nos dice: ¿cómo cree que pueden encajar las energías renovables en la industria de defensa? ¿Ve viable la energía fotovoltaica en proyectos como el Soldado del Futuro o la inteligencia artificial de combate? Pues no tengo ni idea. Yo creo que cuando uno no sabe algo y lo admite, eso refuerza la credibilidad. Y si no, pues ¿qué le vamos a hacer? No, lo que sí hay todo un área, una línea de trabajo que es para que el ejército, los ejércitos, para que la defensa se sume también a la lucha contra el cambio climático, sin perder operatividad. No estamos hablando de pasar a tanques eléctricos mañana, que van a mitad de velocidad y disparan la mitad. No, evidentemente los tanques están para lo que están, y es necesario garantizar que van a poder seguir cumpliendo con su cometido. Pero si los aviones de caza o los bombarderos, en vez de utilizar fuel o combustible que viene de combustibles fósiles, puede utilizar combustibles ecológicamente friendly, pues tanto mejor. Entonces, ahí esa es el área de trabajo en el que pasa por mi mesa. Cómo verdificar, si me permiten, los ejércitos sin que pierdan capacidad operativa. Y en eso está trabajando la OTAN, y en eso estamos trabajando nosotros y la Agencia Europea de Defensa, y es un camino lento, pero que no debemos… No puede ser que todo el resto de la sociedad se adapte a la lucha contra el cambio climático y que los ejércitos sigan contaminando como antaño, ¿no? Bueno. En tu intervención hacías reflexiones muy interesantes sobre lo que aporta el escenario ucraniano, las capacidades de Ucrania para repeler la agresión rusa y su capacidad de innovación, ¿no? Esta pregunta va un poco sobre eso y sobre un ofrecimiento que tú mismo hacías, Diego, animando a las empresas españolas a entrar en contacto y adquirir conocimientos sobre lo que está sucediendo en el escenario ucraniano, ¿no?
En este caso, lo que se pregunta es cómo se puede hacer eso, ¿no? Textualmente la pregunta dice cómo se puede traer a nuestra industria esa capacidad, conocimiento o experiencia ucraniana en innovación a la defensa. ¿Qué facilitadores, desde el punto de vista de las administraciones públicas, no solo la Comisión Europea, también el propio Ministerio, los poderes públicos españoles pueden hacerlo, pero qué se te ocurre, y esta es otra pregunta que no es sencilla, qué se te ocurre que se puede hacer para generar ese flujo de intercambio o de adquisición de conocimientos y de experiencias del escenario ucraniano, ¿no? Yo creo que es más sencilla de lo que parece, porque hay algunos que ya lo están haciendo. Y concretamente hay una empresa que está aquí hoy con nosotros que bueno, pues tuvimos unas conversaciones que vinieron a verme hace unos meses y luego pues yo no animo a nadie ni doy consejos, pero si me piden opinión, pues comento lo que me parece oportuno y bueno, pues parece que eso ha generado una serie de contratos o de una vía de cooperación con Ucrania provechosa para ambos, de lo cual me alegro mucho. Básicamente hay que ir a Kiev. Hay que irse a Kiev, 1, 2, 3 personas, irse 15 días y conocer gente. Y vender tu libro, tu producto y bueno, pues los empresarios saben perfectamente cómo hacer eso. Y si tu producto es bueno, vas a ayudar a los ucranianos y te vas a beneficiar de la experimentación práctica de tu producto en el campo de batalla y vas a sacar muchas lecciones para mejorarlo. Y si tu producto no es suficientemente bueno porque los ucranianos hacen algo que es mejor que lo tuyo, vas a poder decirles, oye, ¿por qué no te pasas por Cuenca y vamos a montar aquí una compañía, una línea de producción con tu know-how? Bueno, no sé cómo se hace eso en la práctica porque no soy empresario, pero vamos, yo sé que hay algunos que lo están haciendo y parece que bastante de manera provechosa. Incluso recientemente leíamos, ¿no?, cómo el ejército israelí, con todo lo sofisticado que es, empresas israelíes habían recurrido con urgencia a capacidades ucranianas para defenderse de los ataques de drones iraníes, ¿no? Vamos a seguir moviéndonos a otro ámbito que es de muchísimo interés, que es el del talento, ¿no? En el informe que os presentaba antes hay un capítulo entero sobre el talento, porque yo creo que es la gran preocupación que nos han mostrado todas las empresas entrevistadas. Las 31 nos hablaron muchísimo de talento, ¿no?, del talento necesario para acompañar ese incremento presupuestario que está previsto para los próximos años. Si no hay talento, no hay posibilidad de adquirir esos objetivos que tenemos, ¿no? En el caso concreto de la pregunta, lo que nos dice es que, bueno, que se está pidiendo a la industria europea producir más, mejor y más rápido, pero para eso se necesita precisamente talento. Talento en el ejército para manejar las nuevas plataformas y los nuevos sistemas y talento también en la industria para diseñarlos y producirlos. La pregunta nos dice cómo se está planteando desde la Unión Europea esta problemática de la necesidad urgente de talento y cuál es un poco tu visión a este respecto. ¿Qué diagnóstico tienes y cómo crees que se debería actuar para dar respuesta a este problema? Efectivamente es un elemento indispensable de la ecuación y así lo consideramos en el libro blanco de la defensa. Pero claro, es un elemento que no es muy susceptible de acción directa, ¿no? Porque hace falta formación profesional, hace falta empresas que contraten. Se está haciendo. O sea, las empresas que han duplicado o cuadruplicado su capacidad de producción sin duda están contratando gente. Bueno, aquí me han dado un dato justo antes de entrar, porque quería que me recordaran. En el año 2021 la defensa europea empleaba a 1,6 millones de personas. En el año 2024 a 4,5 millones. O sea, de 1,6 a 4,5 desde el 21 al 24. Bueno, pues eso es talento, obviamente. ¿Cómo pasar de 4,5 a 10 si no hay gente o si no hay gente preparada? Pues a lo mejor hay que contratar extranjeros. Yo qué sé, ingenieros extranjeros, no sé. Pero está ocurriendo y es un aspecto esencial. Lo que me gustaría señalar es que Miguel nos podría decir, porque yo no me acuerdo, ¿quién era el de los cañones y la mantequilla? ¿Samuelson? No. ¿Smith? Bueno, el famoso dilema entre cuantos más cañones, menos mantequilla, o cuanto más mantequilla, menos cañones. Bueno, yo leí un estudio hace poco
con estudio de evidencia empírica. Y resulta que no, que cuando se invierte en cañones, al final también hay más mantequilla. A largo plazo, seguramente no, o seguramente hay que empezar a pagar la factura, pero digamos que la mayor inversión pública en defensa tiene un efecto de spillover o de positivo para el resto de la economía muy importante. Porque, claro, genera contratos de ingenieros que tienen mayor valor añadido que contratos de camareros, y porque es high-tech y altamente cualificado, y eso tiene un efecto muy positivo sobre el resto de la economía. Cuando hablamos de talento, pues claro, eso es decir, la defensa no solo es un buen negocio para las empresas de defensa, sino también para el resto de la economía, al menos a corto y medio plazo. Muchas gracias, Diego. Ese es un gran debate y, como hemos visto, preocupa mucho a las empresas de defensa. ¿Cómo dar respuesta a esa necesidad? El Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid calculaba en 15.000 el número de ingenieros que era urgente reclutar para dar respuesta a las necesidades más inmediatas, ¿no? Eso lo tienen en el informe. Vamos con otro elemento en el que la Unión Europea ha sido tremendamente activa y que está entre las grandes prioridades del actual escenario geopolítico, es el tema de las materias primas críticas. Aquí tenemos personas como Juan Moscoso, que conoce muy bien este tema, pero es muy importante el papel que juega la Unión Europea o que puede jugar, o cómo puede responder a la enorme dependencia que hay de una potencia como China, que, como saben ustedes, tiene casi el monopolio del 70% de la producción y el 90% del procesamiento de materias primas críticas que necesitamos para cosas tan importantes como, el otro día leía el dato, que Juan seguro que lo sabe, cada F-35 tiene 450 kilos de materias primas críticas que Estados Unidos necesita importar de China, cada F-35. Nos preguntan, Diego, cómo plantea la Comisión nuevas iniciativas para favorecer el desarrollo de capacidades propias en el ámbito de las materias primas críticas, tanto en extracción como en refino y procesamiento. Pues la respuesta corta es con pasta. Y efectivamente hay que incentivar tanto la extracción como el procesamiento, y también hay que ocuparse de tratar de eliminar algunas de las trabas que hacen que la extracción o el procesamiento en Europa sea inviable económicamente. Pero tampoco podemos, hay una cosa que se llama la regulación o el reglamento REACH, REACH, que es para protegernos de contaminaciones químicas, etcétera. Pero el caso es que si quieres pureza medioambiental total, pues entonces no puedes producir pólvora. Y si en cambio lo único que te importa es producir pólvora, pues a lo mejor mueres de cáncer. Es decir, hay que encontrar un equilibrio que para cada sector y para cada material y para cada elemento pues es diferente. Pero en efecto nos hemos pasado por el lado de la garantía medioambiental y por el lado de la seguridad, de la salud, y hemos generado un ecosistema donde hay algunas cosas que son esenciales que no se pueden producir y que resultan demasiado caras. Todo esto hemos hecho el Critical Raw Materials Act y una serie de cuestiones que están o bien sobre la mesa pendientes de aprobación por parte del Consejo y el Parlamento, o bien ya en aprobación, ya aprobada, ya en vigor, pero en pleno desarrollo. Todo esto es un campo muy reciente, es decir, hace 3 o 4 años nadie estaba hablando de esto. Y como saben, la Unión Europea no tiene la capacidad de responder de hoy para mañana. No somos un gobierno nacional, no tenemos un Real Decreto Ley a mano. Tenemos que pasar por el Consejo y el Parlamento y todo eso lleva meses. Pero estamos en ello. Lo que sí me gustaría destacar, dado que no parece que al menos hasta ahora no lo ha preguntado nadie, es que supongo que algunos de ustedes se acordarán de que hace cosa de 2 meses la presidenta von der Leyen habló de la necesidad de presentar una nueva estrategia de seguridad de la Unión Europea. Esta estrategia de seguridad está previsto que la presentemos a principios de julio, a principios de verano, ya veremos exactamente cuándo. Y va a ser
la primera estrategia de seguridad. Ha habido otras dos, una con Solana, otra con Mogherini. Va a ser la primera que va a conciliar o que va a tratar a la vez la seguridad interior y la seguridad exterior. Y el mantra o el objetivo principal es que la Unión Europea tiene que poder, a nivel internacional o en la escena internacional, defender sus valores y sus intereses con independencia de cualquier tipo de presión, amenaza o coerción por parte de un tercer Estado o otro sujeto, y tener las armas o los instrumentos para poder responder y la capacidad y la disponibilidad para responder de forma proporcionada y con arreglo al derecho internacional, por supuesto, pero responder, es decir, hacer valer nuestra posición y transformar nuestros puntos de fuerza en poder defensivo, evidentemente, para poder conducir nuestras relaciones comerciales y nuestras relaciones políticas en el resto del mundo con total independencia de lo que puedan pensar otros y de cómo puedan reaccionar. Y eso se aplica también al tema de las materias primas y materias raras, donde en el momento en el que seamos objeto de chantaje o de coerción, poder responder con nuestras propias armas para confrontar semejante acción. Lo hemos visto, el tema de las materias primas críticas como el gran elemento negociador de China frente a las presiones arancelarias de Estados Unidos, y ahí entendemos la importancia que tiene este tema. Y al hilo de lo que señalabas, Diego, del concepto de seguridad, recientemente se publicaba el plan quinquenal chino y es muy curioso ahí también, en línea con lo que decías, el concepto de seguridad, cómo integran toda la parte de seguridad alimentaria, económica, interior y defensa. El concepto de seguridad en sentido amplio, en la misma medida que nos hacía referencia Diego. Vamos a pasar a una pregunta que nos habla un poco de la defensa como mecanismo de disuasión para defender nuestro modelo. Digo que de esto se habla mucho, de la necesidad que tenemos de mentalizarnos de que la defensa no es defensa por sí, sino es la mejor herramienta para defender un modelo de vida en el que todos creemos, ¿no? Y la necesidad que hay de difundir esta idea. Entonces, la pregunta, Diego nos dice textualmente, ¿cómo se prioriza que este gasto enorme que se espera en los próximos años se traduzca realmente en capacidad de disuasión, o sea, que sea eficiente, de forma que garantice realmente nuestro modelo europeo de vida y prosperidad, ¿no? Que no se pierda en otras cosas y que sirva efectivamente para disuasión? Bueno, ¿cómo creemos nosotros que eso debería ocurrir o materializarse? Pues está escrito en el Libro Blanco de la Defensa de marzo de 2025 o en la hoja de ruta de octubre de 2025. Y esa hoja de ruta, ese libro blanco, pues es lo que estamos aplicando. Como ya he dicho, los Estados miembros han hecho 9 coaliciones sobre las áreas de capacidades prioritarias que ha decidido el Consejo Europeo. Esto se dice antes que, o sea, es más fácil decirlo que hacerlo, evidentemente. Estas coaliciones están reuniendo, están haciendo para que al final todo esto coadyuve en que los Estados miembros de la Unión Europea desarrollen capacidades militares nuevas conjuntamente o las compren conjuntamente para poder desplegarlas conjuntamente o de manera paralela e interoperable, si es que ese término existe. Esa es la manera en la que el escenario contrario es el que he explicado antes, que varios Estados miembros van a la misma empresa a competir por la misma capacidad y se produce un efecto inflacionario por el cual el tanque te pasa a costar el doble, con lo cual con el doble de dinero sacas el mismo número de tanques. Ese sería el escenario peor posible. Gastar más, sí, pero gastar mejor y gastar más en Europa. Porque nadie tiene los números correctos, pero antes de la guerra de Ucrania, digamos que más o menos, o sea, los números correctos quiero decir que yo no he conseguido, pese a muchos intentos, encontrar números que sean completamente fiables. Pero digamos que es bastante sensato o bastante sólido lo que voy a decir ahora, que digamos que antes de la guerra de Ucrania, antes de 2022, más o menos, alrededor de un 50% de la inversión en defensa europea se gastaba en Estados Unidos. Después de la guerra de Ucrania, por la necesidad de reforzarse
y la mayor capacidad de producción y de estocaje que tenía Estados Unidos, ese gasto aumentó a un 60, a un 70%. Y ahora ha vuelto otra vez a un 50%. Todos han escuchado, todos habrán leído que principalmente, muy señaladamente por la guerra en Irán, Estados Unidos está teniendo una necesidad acuciante incluso de reservarse toda su producción militar para sí mismo, de tal manera que la posibilidad de comprar en Estados Unidos pues ya no es tan ventajosa. Hay una cosa que se llama el Foreign Sales Mechanism, que te permite saltarte la cola, básicamente. Puedes ir a Estados Unidos y recibes tanques que son buenos y son tan buenos como los europeos, o mejores, pero que encima los tienes en 3 meses, mientras que si lo quieres comprar en Europa, pues tardas 3 años. Entonces, con esa situación, pues claro, mucha gente pues iba a Estados Unidos. Pero es que ahora ya no vas a poder beneficiarte de ese Foreign Sales Mechanism, porque Estados Unidos te va a decir, no, perdona, es que lo necesito para mí. Con lo cual, pues hay más posibilidades de que un gasto mayor revierta en la industria de defensa europea y la industria de defensa europea tenga la capacidad para producir todo lo que los Estados miembros necesitan para tener esa capacidad de disuasión. Sí, o sea que incluso esa dificultad de recurrir al mercado americano puede verse incluso como una cierta oportunidad para obligarnos a ser más eficientes en la producción. Esto hila mucho, Diego, por si quieres añadir algo más a esta pregunta que está muy relacionada con lo que nos acabas de indicar. La pregunta dice, ¿cómo puede España, en concreto, equilibrar la compra fuera de la UE, básicamente Estados Unidos, con el fomento de programas de desarrollo conjunto? No sé si quieres añadir algo porque ya lo has tocado en tu respuesta. Me gustaría añadir que hoy en día y mañana y ayer son los Estados miembros de la Unión Europea los que exclusivamente, cada uno de ellos, los que deciden qué compran y dónde lo compran. Y la Unión Europea no limita en absoluto lo que quiera comprar España, de dónde. Si lo quiere comprar de Estados Unidos, de Corea del Sur, de Cuenca o de Italia. Nosotros no tenemos absolutamente nada que decir. El único sitio donde ponemos condiciones o incentivos o restricciones es en los fondos que vienen de Europa. ¿Vale? Pero con el dinero español, España hace lo que quiere. Y bien está, porque España es la que mejor sabe lo que necesita y qué armamento es más interesante para sus necesidades. Y desde luego, desde la Comisión Europea no pensamos ni por un minuto que nosotros sepamos más. Lo que sí decimos es que España, como el resto, debería incrementar más el porcentaje de gasto en compra conjunta. Pero no es que lo digamos nosotros, es que los Estados miembros de la Unión Europea, en el marco de la Agencia Europea de Defensa, se comprometieron a llegar a un 35% en compras conjuntas. Y están en un 19%. Y han pasado 10 años. Es decir, que los Estados miembros, la compra conjunta es complicada. Pero claro, no es lo mismo yo ir a comprar un coche que ir todos los de esta mesa a comprar 5 coches del mismo. Para empezar, ¿qué coche? ¿No? Y luego, ¿con qué especificaciones? ¿Con aire acondicionado, sin aire acondicionado? ¿Con ABS, sin ABS? Es decir, es más complicado. Pero si los 5 vamos a comprar un coche, vamos a tener una economía de escala, vamos a poder negociar y además luego vamos a tener todos el mismo coche, con lo cual vamos a poder combatir conjuntamente, especialmente si alguien está pensando en desarrollar un ejército europeo. Entonces, nadie dice que todos los Estados tengan que comprar todo conjuntamente, simplemente que tienen que cumplir con el compromiso que han asumido de llegar al 35%. Con eso ganaríamos en interoperabilidad, en combatir el efecto inflacionista y ganaríamos también en pedidos más grandes que para la industria de defensa europea que le permitan un horizonte de inversión más predecible y más ventajoso. Tiene relación con eso que se ha convertido casi en una leyenda urbana de esa referencia que hacía Draghi al suministro de tanques a Ucrania, como Estados Unidos suministraba un modelo de tanque y la Unión Europea suministraba, no sé si eran 12 o 16 modelos diferentes, ¿no? Eso es una reflexión interesante que hacía Draghi en su informe. Vamos, Diego, con tu permiso, vamos bien de tiempo y vamos avanzando muy bien gracias a la agilidad de tus respuestas. Hay un elemento que las empresas españolas en el que incide mucho, que es al calor de todos los programas especiales de modernización que se están lanzando, el que eso que llamamos oportunidad, que está ahí, que está en el informe, sea una oportunidad real para todos. El temor que hay de las pymes, sobre todo,
a que esa financiación tan relevante llegue sobre todo al primer taller, ¿no?, de las grandes empresas y no penetre, no capilarice suficientemente a las empresas más pequeñas, ¿no? Ese es un temor que hemos comprobado que tienen las empresas y al que hay que dar respuesta. Pues para que se cumpla que esa oportunidad sea una oportunidad para todos. Las grandes empresas reconocen el papel de las pequeñas porque son quienes más manejan la tecnología disruptiva, ¿no? De esto va la pregunta que te lanzan, Diego. ¿Cuál es tu opinión sobre el papel más dinámico de las pymes y las startups en la potenciación tecnológica de la industria de defensa, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre el papel de las pymes y startups en ello? Bueno, es muy positiva. Evidentemente, las empresas pequeñas, las más jóvenes, son más innovadoras y tienen una capacidad de reacción mucho mayor que las empresas bien establecidas y grandes, que en cambio tienen una potencia mucho mayor y, por lo tanto, al final suelen comerse a las pequeñas cuando funcionan. Nosotros somos muy conscientes en la Comisión Europea y si nos olvidamos, nos lo recuerda rápidamente, sobre la necesidad de asegurarse de que los programas industriales de defensa industrial en Europa den cabida suficientemente y presten atención suficiente a las pymes. Entre otras cosas porque es un concepto, no solo es en España el debate puede ser entre las grandes y las más pequeñas, pero en Europa, a escala europea, el debate es entre los 6 países productores que he dicho antes y los demás, que solo tienen pymes. Entonces, si solo vamos a los grandes programas de armamento, pues solo beneficias a los grandes países. Y entonces eso te genera unos problemas a la hora al hablar del nuevo MFF o el nuevo presupuesto plurianual, pues necesitas que estén un número suficiente de países a favor. Si normalmente los países se posicionan más a favor de aquellas partidas presupuestarias de las que van a sacar más tajada. Entonces, pues por motivos por todo tipo de motivos, técnicos, de reparto geográfico y políticos, es necesario que los programas industriales de defensa en Europa no solo se centren en las grandes empresas, sino también en las pequeñas y medianas. En cuanto a las startups, y teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes de que la innovación es esencial, en Europa no tenemos un problema de startups, lo que tenemos es un problema de scale-ups. Es decir, tenemos muchas startups que luego se van y hacen el scale-up en Estados Unidos. Y es ahí donde estamos intentando incidir con el Banco Europeo de Inversiones y con otras, y con el European Innovation Council y demás para tratar de asegurarnos de que no se pierda ese talento. Pero yo diría que en términos de startups la salud es buena. El problema es que luego no somos capaces de... Un tema, el venture capital en defensa no está suficientemente desarrollado, por ejemplo, en Europa, a diferencia de Estados Unidos. Eso es muy interesante, cómo lo trata el informe Draghi, ¿verdad? Que habla de la problemática que tienen las empresas que nacen no en crecer porque no tienen mecanismos de financiación, que en Europa que hay mucho más ahorro privado que en Estados Unidos. El Banco Europeo de Inversiones, por ejemplo, ha triplicado o cuadruplicado lo que invierte en seguridad y defensa. Sí. Vamos con 2 cuestiones muy técnicas. Diego, te las uno. No son fáciles porque son cuestiones de ciberseguridad y de lanzadores europeos, pero nos preguntan un poco en cada uno de estos ámbitos, en guerra cibernética, ciberseguridad, por un lado, qué recursos se están desarrollando para protegernos, básicamente, y el otro, el papel un poco que pueden tener, o sea, cómo se está desde la Unión Europea reforzando la autonomía estratégica a través de la capacidad dual civil y defensa de los lanzadores europeos, ¿no? Pues bueno, si tienes información o opinión sobre estos 2 ámbitos, ¿no? ¿Qué se está haciendo en el ámbito de la ciberseguridad y en el ámbito de los lanzadores? Bueno, en el ámbito de la ciberseguridad, muchísimo, y se viene haciendo desde hace años. Esto me da pie a decir algo que no he dicho en absoluto, ¿no? Que es que todo lo que estamos hablando de la defensa se aplica a la defensa, pero también se aplica a las tecnologías, a las industrias de doble uso. Cada vez más el doble uso, cada vez más, si bien en el pasado, antes la innovación venía del sector de la defensa y luego tenía aplicaciones civiles, pensemos en Internet, por ejemplo, señaladamente con la revolución digital, cada vez más son innovaciones civiles o
ciberinnovación, que luego tiene aplicación militar. Es decir, el peso, o pensemos en quantum o pensemos en inteligencia artificial, no es necesariamente la innovación militar la que está llevando o tirando del carro. Así que yo creo que nadie es capaz de ponerse de acuerdo sobre dónde está la frontera entre la ciberseguridad y la ciberdefensa, por ejemplo. Pero digamos que la protección ante los ataques ciber de todo lo que tiene que ver con la defensa, ya sean los satélites, ya sean los tanques o los centros de mando, es esencial. Porque estamos en un escenario donde, por ejemplo, aquí en España, que estamos tan lejos del frente ruso, pues cabe pensar, bueno, los rusos nunca van a invadir, entonces tampoco es para tanto. Bueno, bien, eso tiene un cierto sentido, pero es que estamos sometidos todos los días a ataques híbridos, a sabotaje, a ataques de ciberseguridad, a desinformación, a interferencia electoral, todos los días, no solo por parte de Rusia, pero muy señaladamente por parte de Rusia. Con lo cual, digamos que hay una guerra de baja intensidad o una guerra híbrida que está teniendo lugar ya. Y ahí la ciberseguridad es esencial, obviamente. La capacidad de defenderte y la capacidad de prevenir, sobre todo, ¿no? Y se ha hecho muchísimo en los últimos años. Pero mi unidad en concreto no lleva ciberseguridad porque es una cuestión civil. Yo me ocupo de defensa y preparación civil. Gracias, Diego. Vamos a ir acabando para respetar el tiempo, Antonio. Nos quedaría una pregunta y luego Miguel va a hacerle a Diego una última pregunta, reflexión, para cerrar a la espera de que Antonio clausure el acto. La última de las preguntas, y con eso acabamos las hechas porque hay dos preguntas que son de tipo muy corporativo, muy concreto, muy específico, un poco complicadas, que casi animo a quien las hayas hecho a que luego cuando acabe el evento pues pueda hacérselas de forma más directa a Diego para no comprometerle con sus respuestas posibles. Y la que sí que lanzamos como última de las planteadas tiene que ver con la caracterización de la potencia de un ejército. Dice la pregunta, a la luz de los recientes conflictos geopolíticos, ¿deberían revisarse los criterios que usamos para evaluar la potencia de un ejército? ¿Qué te parece, Diego? Me parece interesante, seguramente sí, pero es que no sé cuáles son los criterios que se utilizan para evaluar la potencia de un ejército, porque yo no me ocupo de eso se ocupan los ministerios de defensa, ¿no? Supongo que hay rankings, ¿no? Hay rankings de potencia de ejército que tienen una serie de criterios y evidentemente pues habrá que interpretar los conflictos actuales para ver si son adecuados. Bueno, y ahora sí, cerramos con la pregunta de Miguel. Sí, yo estaba esperando a ver si te la hacían, como no te la hacen, te la hago yo. Has mencionado en el discurso un tema que me parece muy interesante y preocupante, y es que si la demanda por parte de los Estados miembros de los ejércitos, si quieres, los gobiernos, va más rápida que la oferta, que la capacidad instalada, la inversión en la industria, tenemos el riesgo de un aumento de la inflación, es decir, de que nos gastemos cada vez más en defensa, pero no tengamos a cambio más producto real, sino simplemente producto más caro. ¿Hay algún mecanismo que estéis pensando para evitar esta traslación a precios? ¿Algo de regulación de precios o control de precios o algo parecido? ¿O cómo se podría solucionar este riesgo? No, de control de precios o regulación de precios, nada en absoluto. Somos la Comisión Europea. No lo tenemos permitido. La solución a esto es la compra conjunta, la compra mancomunada. Si compran de 3 en 3, habrá menos inflación. Si compran de 10 en 10, habrá menos inflación. Si compran de 17 en 17, todavía menos. Y, de paso, al tener economías de escala, tendrás una mayor capacidad de negociación con el empresario, con el suministrador, para obligarle a cortar los plazos. Y el empresario, por otro lado, tendrá una oferta mucho mayor. No es lo mismo que venga a España a comprar 10 tanques a que venga a España con 7 más a comprar
200 tanques y el empresario podrá, teniendo ese contrato firmado, acometer las inversiones necesarias para poder liberar esos tanques en la mitad de tiempo, al mismo precio que antes. Ese es nuestro mantra, la compra conjunta, compartido por la OTAN y compartido por la Agencia Europea de Defensa. Y como digo, los Estados miembros no compran conjuntamente todo lo que se han comprometido a comprar. Por razones técnicas claras, es más difícil, pero es evidentemente provechoso. También el término operativo. Antonio, todo tuyo. Diego, muchísimas gracias. Te hemos sometido a una auténtica batería, tortura de preguntas de todo tipo y naturaleza, y nos ha venido fantásticamente bien escuchar tus respuestas. Yo lo que quiero dar las gracias a este público tan sufrido que lleva aquí hora y media escuchando tantas cosas. Bueno, efectivamente yo creo que he sufrido porque es interesante lo que estabas diciendo, por lo cual te felicito. Y yo creo que debemos aspirar todos a una política de seguridad y defensa común en la Unión Europea. La política exterior de seguridad y defensa debe ser común. A estas alturas yo creo que debemos ir ya buscando aquellas ideas que los padres fundadores de la Unión Europea tenían en mente, la de llegar a unos Estados Unidos de Europa. Gracias, Diego, por tu intervención. Te felicito muy sinceramente porque has tocado temas muy diversos y con gran profundidad. Gracias, Ignacio, por tu moderación, que siempre ha sido interesante, aunque no había que ser moderado ni moderador, porque la intervención de Diego ha sido tremendamente correcta y dentro de unos límites de normalidad. Embajador, muchas gracias por vuestra intervención. A la Fundación Paz y Cooperación, muchas gracias por el patrocinio de este desayuno informativo, sin el cual no hubiera sido posible realizarlo. A todos ustedes, muchas gracias por su asistencia y en próximos actos esperamos contar con todos ustedes. Gracias, gracias y gracias.